Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Reciban un cordial saludo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en sus vidas. Antes de iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios en esta mañana, vamos a encomendarnos en oración para que el Santo Espíritu de nuestro Señor sea guiando el estudio y que sea de gran provecho a nuestra vida espiritual. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora de la mañana por darnos el privilegio de poder sentarnos y sacar este tiempo para escuchar tu bendita palabra. Te suplicamos, Dios de los cielos y la tierra, que abra nuestros ojos espirituales para poder verte, para poder comprender tu santa y perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Te suplicamos, Dios, que quites toda dureza de corazón, toda tiniebla que hay en los ojos, que no les permite ver el mensaje ni la belleza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Colocamos, Padre, este tiempo en tus manos y te rogamos, Dios, que traiga salvación a todos los que escuchan este mensaje y a los que ya te conocen, Señor. Permíteles crecer en el conocimiento de tu verdad y amarte más y más cada día para que hagan conforme a tu voluntad en su diario vivir. Guíame en mis palabras, Señor, para que lo que yo diga y enseñe sea conforme a tu verdad, y los que escuchan tu mensaje sean en gran manera bendecidos por la enseñanza de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Estamos en los momentos de la crucifixión y muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy meditaremos en Marcos capítulo 15, versículos 21 al 41. En este pasaje que meditaremos, podemos ver dos cosas muy importantes. Podemos ver cómo Jesús sufre en la cruz y, en segundo lugar, podemos ver cómo Jesús muere en la cruz. Veamos en primer lugar cómo Jesús sufre en la cruz. Marcos 15, versículos 24 al 36. Dice así la bendita palabra de Dios. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Después de haber leído este pasaje, veamos en primer lugar cómo Jesús sufre en la cruz. En el pasaje que leímos observamos varios detalles muy importantes que ocurrieron cuando Jesús estaba sufriendo colgado en la cruz. Lo primero que observamos es el cumplimiento de otras profecías acerca de este momento de su vida, dadas muchos años o siglos atrás en el Antiguo Testamento. En el Salmo 22:18 dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El rey David había anunciado que los soldados que crucificaban al Señor Jesús se jugarían entre ellos los vestidos del Señor Jesús, y allí en su crucifixión se cumplió al pie de la letra, tal como lo vemos en el versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. También en Isaías capítulo 53, versículo 12, el profeta anunció lo siguiente: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Como vemos aquí, el profeta anunció que él había de ser contado entre los ladrones, es decir, entre los pecadores. Y efectivamente fue crucificado en medio de dos ladrones, como vemos en Marcos capítulo 15, versículos 27 al 28. Dice así la palabra de Dios: y crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Amén. Entonces vemos claramente cómo estas profecías se cumplieron al pie de la letra, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. De igual manera, en el Salmo 22, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: todos los que me ven me escarnecen, estiran la cabeza, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Amén. Como podemos ver en este salmo que escribió el rey David, se profetizó claramente sobre las burlas contra el Señor Jesús y cómo le meneaban la cabeza en señal de desprecio y de burla, así como vemos aquí en Marcos capítulo 15, versículos 29 y 30, que dice así: los que pasaban la injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Como podemos ver, amables oyentes, estas profecías se cumplieron al pie de la letra en la vida del Señor Jesucristo, estando en los sufrimientos de la cruz. De nuevo, como ya dijimos antes, estos cumplimientos aseguran que Jesús y solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, es el Mesías señalado por el Padre, y que la obra que Él estaba haciendo en la cruz era la obra que el Padre le había encomendado, y que los hombres debemos centrar nuestra atención sobre ella
y no en ninguna otra obra, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz, porque fue una obra respaldada por las profecías de los profetas del Antiguo Testamento que se cumplieron en él fielmente. Esto es maravilloso porque nos da la seguridad de que la palabra de Dios es fiel y verdadera y que no miente, porque es una palabra inspirada por Dios que se cumple tal como Él la ha profetizado. Y lo segundo que debemos notar en estos momentos de la crucifixión es cómo Satanás sigue tentando a Jesús por medio de los hombres impíos a quien él usa a su antojo para tal fin. Noten lo que dice Marcos capítulo 15, versículos 30 al 32. Ellos decían: «Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Amén. Amables oyentes, vemos cómo estos hombres se burlaban y al mismo tiempo tentaban a Jesús para que él bajara de la cruz. Detrás de ellos estaba Satanás incitando sus lenguas y sus corazones para que el Señor mostrara su poder y se bajara de la cruz y no muriera en ella. Si Cristo se dejaba tentar por la ira que le provocaba aquella incredulidad y aquellas burlas, y hacía otra cosa que no fuera morir mansamente en la cruz, la obra de salvación no hubiese sido realizada a nuestro favor. Pero, gracias a Dios, no fue así. Él no sucumbió a tal tentación. Podríamos decir que Satanás no lo pudo bajar de la cruz, sino que Él permaneció en ella, porque allí con su muerte el Señor le aplastaría la cabeza a Satanás y despojaría a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren cuánto le debemos al Señor Jesús por todo lo que soportó para beneficio de nosotros los que creemos y confiamos en Él. Noten lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, respecto a esto que estamos estudiando. Dice así la palabra de Dios: «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Vemos claramente que el Señor Jesucristo triunfó sobre Satanás y las potestades de maldad en la cruz del Calvario. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál era esa acta? Pues nosotros éramos pecadores y la ley de Dios nos condenaba. Por lo tanto, éramos culpables de muerte y de condenación. Pero Cristo muere en nuestro lugar, quitando esa acta que había en contra de nosotros y la clavó en la cruz. Y así despojó a los principados y a las potestades. Al despojarlos, ya las potestades y Satanás no tienen de qué acusarnos, porque Cristo pagó por nosotros, amables oyentes. Esto es glorioso. Cristo pagó por nosotros las culpas de nuestros pecados, librándonos de la condenación y anulando el acta que nos era contraria a todos nosotros. Y en tercer lugar, amables oyentes, vemos lo más importante de este pasaje, y es cuando vienen las tinieblas sobre la tierra. Marcos 15, 33 al 34. Dice así la palabra de Dios: «Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? ¿Qué representan estas tinieblas sobre toda la tierra cuando el Señor estaba colgado en la cruz del Calvario? Porque dice el texto que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Porque recordemos que el horario judío, la primera hora eran las 6 de la mañana. Así es que la hora sexta en el horario judío eran las 12 del día en nuestro horario. Y la hora novena en el horario judío eran las 3 de la tarde en nuestro horario. ¿Qué representan estas tinieblas sobre toda la tierra? Estas tinieblas, amables oyentes, representan el juicio de Dios. Una de las descripciones del infierno en la Biblia es las tinieblas de afuera. Esas tinieblas nos dicen que Jesús está sufriendo el infierno como castigo por los pecados de los escogidos de toda tribu, pueblo y nación de la tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió entre la hora sexta, es decir, entre las 12 del día y la hora novena, es decir, las 3 de la tarde? Lo que ocurrió al cuerpo y al alma del Señor Jesús está descrito en 4 versículos bíblicos que nos dan la respuesta. El primero de ellos es Isaías 53:6. Dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En esos momentos, desde la hora sexta hasta la hora novena, Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y lo segundo que sucedió entre ese lapso de tiempo, lo vemos en Gálatas 3, versículo 13. Dice así la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. En ese lapso de tiempo, el Señor Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. En otras palabras, Jesucristo fue maldito por el Padre a causa de nuestros pecados. La tercera cosa que sucedió en ese lapso de tiempo la encontramos en Isaías capítulo 53, verso 5, que dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En ese lapso de tiempo, entre la hora sexta y la hora novena, Cristo fue herido y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, es decir, de nuestra reconciliación con Dios, fue sobre él, y la ira de Dios fue sobre él para que nosotros pudiéramos tener comunión con el Padre. Esto es glorioso y maravilloso. Y en último lugar, en Marcos 15, versículo 34, podemos ver lo cuarto que pasó entre la hora sexta y la hora novena. Marcos 15, 34 dice así: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que en este lapso de tiempo, mientras Cristo colgaba en la cruz, el Señor estaba desamparado por Dios, abandonado, separado de su Padre. Él nunca se había separado, pero ahora, debido al pecado que cargaba sobre sus hombros, el pecado no era de él sino nuestro. El Padre lo maldijo y se separó de él, y por eso él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De esta manera, amables oyentes, se ejecutó el castigo por los pecados de los que creemos y confiamos en Jesús. De esta manera, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, es decir, aseguró una nueva humanidad y una nueva creación sin pecado. De esta manera, Jesús fue propicio al Padre.
es decir, satisfizo perfectamente la ira contra el pecado de los creyentes. De esta manera, Jesús derrotó al diablo y le quitó su poder sobre las almas de los escogidos. Y ahora ellos pueden creer en el evangelio de su cruz y ser salvos por la fe y heredar la vida eterna y ser miembros de la familia de Dios. Todo esto y mucho más logró Jesús por sus sufrimientos y su muerte en la cruz del Calvario. Al observar este pasaje que hemos estudiado en el día de hoy, podemos ver claramente cómo la palabra de Dios es perfecta, cómo el sufrimiento del Señor Jesucristo fue propicio a nuestros pecados. Estoy seguro, amable oyente, que lo que usted ha escuchado en el día de hoy es algo sorprendente. Es algo sorprendente porque nos revela la fidelidad de las Sagradas Escrituras para nuestra vida. Usted y yo podemos confiar en este testimonio escrito que nos fue dado, el cual fortalece nuestra fe y abre nuestros ojos espirituales para poder comprender el gran amor de Cristo. Usted y yo debemos entender que solo en Jesucristo podemos ser salvos y que su sacrificio perfecto, ese sufrimiento inigualable que Él padeció en la cruz del Calvario, lo hizo por usted y por mí. Solo debes arrepentirte de tus pecados. Solo debes reconocer que aquel que murió en la cruz murió para darte vida. Murió en tu lugar para que tú no murieras, para que tú no experimentaras la ira y el justo juicio de Dios sobre su vida. Vemos cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron fielmente en Él, lo que nos da garantía de que lo que predicamos y de que lo que creemos es verdadero, porque ningún ser humano común y corriente puede predecir el futuro. Solamente hay uno, y ese es nuestro Dios, que conoce todo desde el principio hasta el fin, porque Él es el Creador y conoce todas las cosas, porque Él las diseñó y las planeó desde antes de la fundación del mundo. Por eso, amable oyente, yo le invito hoy a confiar en Jesucristo de todo corazón, a confiar en el testimonio fidedigno de las Sagradas Escrituras, las cuales no mienten y nos pueden dar verdadera esperanza y llenar de gozo y de verdadera satisfacción. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amigo que me escucha, no te detengas. Es tiempo de que reacciones y mires que el vivir solo para este mundo solo te traerá perdición. Puedes que disfrutes por un tiempo de estas cosas, pero tarde o temprano darás cuenta a Dios de tus actos. Y si no estás justificado en la sangre de aquel que murió en la cruz por ti, te perderás e irás a condenación. Por eso el Señor, en su misericordia, le habla en esta mañana para que vengas a los pies de aquel que murió en la cruz por ti y arrepentido le pidas perdón para que Él te lave y te limpie de tu maldad que está profundamente arraigada en tu corazón y que solo Él la puede limpiar y quitar para siempre. Recuerda que las 3 horas de tinieblas que hubieron sobre la faz de la tierra, en esos momentos el Señor estaba sufriendo el infierno por ti, estaba sufriendo la ira de Dios por ti. No hubo luz, porque la luz de aquel que es la luz estaba siendo opacada por el pecado que Él cargaba sobre sus hombros, sin que Él lo mereciera, pero que voluntariamente quiso llevarlos sobre sus hombros para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Por eso yo le invito, amigo que me escucha, a que reconozcas a Jesús, a que no menosprecies este sacrificio perfecto, porque Él, allí en la cruz del Calvario, derrotó a los principados y a las potestades, derrotó a Satanás y le aplastó la cabeza, para librarte de la esclavitud del pecado y del temor a la muerte, porque si crees en Cristo, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna.
Porque si crees en Cristo, no andarás en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Porque si crees en Cristo, heredarás la vida eterna y serás miembro de la familia de Dios. El Señor te dice: ven, ven, porque yo solo te puedo salvar. No deseches a aquel que murió en la cruz por ti. Señor, salva las almas en este país y en este departamento, para que veamos tu gloria y tu verdad, porque solo tú, Señor, y nada más que tú, puedes traer paz y salvación al pecador, porque tu Hijo lo hizo por nosotros. A Él sea la gloria por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.